Le damos la bienvenida a Víctor Alvar González, estratega de inversiones, socio fundador de Next Step Finance. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Es la primera vez que conectamos en este 2025, así que bueno, me toca desearte feliz año. ¿Cómo estás? Feliz año, aunque sea tardío. Encantado de hablar con vosotros. Bueno, gracias por estar aquí, Víctor. Buenos días en Wall Street y bueno, un placer volver a tener tu presencia y tu conocimiento. Así es que hoy tenemos unas preguntas diferentes de las cuales estaremos mencionándote. ¿Qué te parece? ¿Listo? Preparado. Bien, bueno, Víctor, lo primero que te voy a hacer es preguntarte qué valoración haces de estas primeras semanas de Donald Trump ya como presidente de Estados Unidos, donde a diario ha copado titulares, ha firmado muchísimas órdenes ejecutivas y donde prácticamente ha tenido injerencia en casi todos los ámbitos: político, social, económico, internacional. ¿Era lo que esperabas? ¿Te ha sorprendido algo? Cuéntame. No me han sorprendido los métodos. Me ha sorprendido un poco, aunque solo un poco, porque ya se veía venir las prioridades. Es decir, Donald Trump dijo hace tiempo en una entrevista con Joe Rogan, le preguntó Rogan algo sobre algún tema difícil. No sé si era cómo solucionar la guerra de Ucrania, cómo solucionar el tema de la inmigración ilegal o algo complicado. Y él, después de una conversación tan larga como tuvieron, pues ya bajó un poco las defensas y al final le dijo, mira, al final en política y en este tipo de cosas es siempre lo mismo. Es el palo y la zanahoria. Entonces esta es la forma de trabajar de Donald Trump. Lo que pasa es que el mercado había interpretado, en nuestra opinión equivocadamente, que el objetivo, al hablar, por ejemplo, de tarifas, era ganar dinero, obtener dinero de México o obtener dinero de Canadá. Sobre todo el caso de México es paradigmático. Pero ahora mismo nos da la sensación de que para la administración Trump es mucho más importante frenar la inmigración ilegal o el tráfico de fentanilo. No sé si eso se va a conseguir, pero fijaros cómo hubo un momento en el que primero hizo un típico Trump. Llegar, dar una patada a la mesa, aquí hay 25% de tarifas, esto es lo que hay, esto es innegociable, crear caos. Para luego, digamos, decir, bueno, si me he hablado con la presidenta de México y van a llevar unos 10.000 guardias nacionales, van a ponerlo todo por solucionar este problema de la inmigración y el fentanilo. Fíjate, el objetivo en este momento puede cambiar, pero en este momento de Trump con México, por ejemplo, era claramente político. Y esto diréis, o sea, ¿cuál es aquí el palo y la zanahoria? El palo son las tarifas, la zanahoria es os bajo. Perdón, en castellano, en español sería aranceles. Lo que pasa es que lo oímos tanto lo de tarifas en inglés. Os bajo los aranceles, esa sería la zanahoria, y el objetivo es que me ayudéis con estas prioridades que para mí lo son. Por lo tanto, el método es parecido, pero las prioridades han cambiado. En el caso europeo es parecido también. En nuestra opinión, más que entrar en una guerra comercial con Europa, lo que quiere Trump es que Europa se pague su defensa. Es decir, que ellos pueden ahorrarse, bueno, ustedes puedan ahorrarse dinero en defensa para que así baje su déficit y le digan a los europeos que eso lo paguen ellos, que van a su vez a tener un problema de déficit, pero eso es otra cuestión. Por lo tanto, no hay mucha sorpresa. Estamos con el Trump del palo y la zanahoria, que esperábamos. Estamos con el Trump que actúa unas veces de policía malo, normalmente primero de policía malo y luego de policía bueno, de forma que cuando al final decide sentarse a negociar tranquilamente, todo el mundo acepta casi cualquier cosa porque no quieren volver al policía malo, ni al palo, ni al caos. Qué bien, Víctor. Y sí, efectivamente, eso es lo que se ha estado viendo en los últimos días, ¿verdad? Pero te hago esta pregunta, tú que te encuentras por allá tan distante de los Estados Unidos o tan lejos propiamente. ¿Esperabas esta volatilidad que han tenido los mercados ahora con la llegada de Trump? Realmente, ¿hasta cuándo veremos un respiro? Porque si vemos la gráfica en los últimos 3 meses, que justamente cuando Donald Trump entró ganó las elecciones, propiamente ganó las elecciones, el mercado ha tenido unos altibajos que en realidad solamente ha habido un crecimiento del 2.12% por los pasados 13 meses, cuando ya Donald Trump resultó ganador como presidente para los Estados Unidos. Bueno, la volatilidad con Trump no es una sorpresa. Trump es volatilidad, pero hay que investigar un poquito más y ver, por ejemplo, qué ha hecho el Dow Jones. Una cosa es lo que ha hecho el S&P 500 o lo que ha hecho el Nasdaq,
en cierto modo motivado por otras cuestiones, como puede ser la aparición de la empresa china DeepSeek y, digamos, el aviso de que puede haber que valorar de otra manera determinadas empresas. También yo creo una reacción muy exagerada, pero eso es otra cuestión. Entonces, por un lado, no sorprende la volatilidad, pero insisto, a la vez observas cómo ha habido unos sectores que les ha venido bien ya la llegada de Donald Trump y donde no ha habido tanta volatilidad. Al principio el Dow Jones sí sufrió un poco esa volatilidad, lógica, por la llegada de Trump, ya el hecho de que llegue es volatilidad, pero luego el mercado ha empezado a diferenciar y se ha ido dando cuenta, por ejemplo, de que puede ser bueno para la industria norteamericana o puede ser bueno la situación actual para la banca norteamericana. Ya se había dado cuenta, ya estaba ahí, pero la desregulación, por ejemplo, beneficia mucho a los bancos, la desregulación también beneficia a las empresas americanas, que les quiten competencia también les puede llegar a beneficiar, que se caliente la economía puede ser malo para la inflación, pero puede ser bueno para las empresas industriales. Por lo tanto, ya hemos visto ahí un cambio y curiosamente hemos sido también beneficiarios en Europa. Por una vez en mucho tiempo, el Eurostoxx lo está haciendo muy bien, lo ha hecho mejor incluso que el Dow Jones, ha subido en enero un 7%, con lo cual es una rentabilidad estupenda. De alguna manera parece como que la volatilidad de Trump nos beneficia a los europeos. No es en nuestra opinión el motivo principal. Ha ayudado. El motivo principal es más bien que en Europa se esperan más bajadas de tipos de interés que en Estados Unidos y que además hay unas elecciones en Alemania que generan cierta esperanza de que en Europa empiece a pensarse en términos de apoyar al tejido empresarial, al tejido productivo, y esa mezcla de tipos de interés más bajo y la esperanza de que desde Alemania haya un cambio de política económica que sea favorable a las empresas y a los negocios, pues yo creo que es lo que está, en nuestra opinión, es lo que está también o sobre todo animando a Europa. Pero como te digo, el mercado ha tenido un inicio de año flojo desde el punto de vista de la tecnología o del propio SP500, pero ha sido muy bueno para el Dow Jones y ha sido muy bueno para los mercados europeos, por poner un ejemplo. Oye, Víctor, volviendo un poquito al tema de los aranceles y de las relaciones, ¿no? Entre Estados Unidos y el resto de países, viendo lo que ha pasado con México, con Colombia, con Canadá y ahora también con China, te pregunto por un lado, aunque ya me has dado una pista, ¿aranceles como medida de presión o amenaza o realmente son un estímulo para la economía estadounidense? Y otra cosa que te quería preguntar también para que ahondemos un poquito en el tema de las relaciones diplomáticas, porque como tú bien mencionabas antes, quizá Donald Trump quiere quitarse un poco esa careta de poli malo, de autoritario, ¿no? Se sienta en la mesa de trabajo, como mencionaba la presidenta de México, a Colombia le puso las cosas claras, ¿no? ¿Cómo son estas relaciones diplomáticas en este Trump 2.0, podríamos decir? Bueno, desde el punto de vista del tema de aranceles, como he comentado al principio, a día de hoy tenemos la sensación, y no nos ha sorprendido porque algo se había hablado antes incluso de que Trump ganara las elecciones y que, como sabemos nosotros, era algo, sabéis, porque lo hablamos antes de las elecciones, le dábamos una alta probabilidad de que las ganara, porque desde Europa eso no se veía, pero si seguías la situación en Estados Unidos era bastante diferente. Entonces, él, de alguna manera, ya se veía, aunque esto se ha confirmado ahora, que de momento los aranceles se pueden compensar con cesiones políticas, vamos a ponerlo así. Es decir, ha quedado bastante claro que el arancel de momento, como digo, es el palo. La zanahoria es, oye, dame concesiones políticas, porque ahora mismo entiendo que para el pueblo norteamericano, insisto, por ejemplo, el tema de la inmigración o el tema de las drogas, del fentanilo, el tráfico de drogas es muy importante, o por lo menos así creo que lo está interpretando la administración Trump, porque por eso están, digamos, jugando con ese balance. Antiguamente, acuérdate, cuando empezó el tema de tarifas en Trump 1.0, perdón, aranceles, de Trump 1.0, era diferente. Se estaba buscando directamente el equilibrio del déficit comercial de los Estados Unidos, sobre todo con China. Inicialmente también lo hubo con Europa, con independencia de lo que luego pasara. Ahora claramente, desde el primer momento, se habla de un trade-off. Es decir, puedo ponerte aranceles, pero también me puedes ayudar en otros temas que me interesan tanto como los aranceles. En el caso México puede ser lo que hemos comentado, en el caso Europa el gasto militar, etcétera. Por lo tanto, el Trump 2.0, insisto, cambian las prioridades
pero de momento no cambian mucho los métodos. Aunque, cuidado, estas prioridades podrían cambiar. Es decir, que Trump tiene un problema si pretende bajar los impuestos en Estados Unidos, además una bajada muy significativa. Va a tener que tomar decisiones ahora mismo sobre algunos que vencen, algunas bajadas de impuestos que vencen, que estaban en vigor. Entonces, si quiere bajar los impuestos, tiene que mejorar los ingresos o reducir los gastos. Entonces, ya se va viendo un poco por dónde van los tiros. Quiere reducir probablemente gastos en defensa, en la defensa europea, me refiero, y probablemente, pero claro, puede que haya un momento en que necesite esos aranceles. Si va a bajar impuestos, la alternativa podrían ser los aranceles, porque gastar menos a nivel gubernamental como está o se pretende hacer Elon Musk, pues es complicado, incluso especialmente yo creo que eso es una tarea muy, muy difícil y sacar suficiente dinero. Está hablando de 1 trillón, que sería en lenguaje europeo, no anglosajón me refiero, $1 billón, que me parece complicado que pueda ahorrar la administración esa cantidad de dinero, con lo cual no podemos descartar que en el futuro los objetivos cambien y lo que era palo y zanahoria se convierta en objetivo, es decir, obtener dinero reduciendo el déficit comercial de los Estados Unidos. Cuidado, con un matiz, que no cambia esta cuestión, pero me gustaría incidir en que se habla mucho de que eso va a generar inflación en Estados Unidos y eso depende de cuál sea la devaluación de las divisas. Es decir, si tú pones unas tarifas, pongamos del 10%, del 12% a México, pero el peso mexicano se devalúa un 10 o un 12%, el efecto a nivel inflacionario en Estados Unidos es neutro. Esto ya está ocurriendo. El peso desde que ganó las elecciones Trump se ha devaluado en el entorno del 6-7%, pero es que ya venía devaluándose de antes. Por lo tanto, hay que medir bien esas afirmaciones generalizadas de que sí o sí las tarifas son inflacionarias. Wow, sí, impresionante todo esto que podría ocasionarse con los aranceles y propiamente como lo habíamos estado viendo o lo hemos estado viendo en esta semana, China, Colombia y México, pero mencionaste Europa. ¿Qué podría estar en la lista siguiente? ¿Es Europa que está preparado propiamente para que se le impongan aranceles a esos productos? ¿Y cómo afectaría a Europa una posible guerra comercial si es que llegara a suceder? Yo creo que Europa tiene una capacidad de negociación muy fuerte con Donald Trump. Otra cosa es lo que él haga, pero al final Europa no solo es un socio comercial importantísimo, es que además es un socio político. Diga lo que diga Donald Trump, no se puede comparar, por ejemplo, la relación política con China como con Europa. Es decir, que es totalmente diferente. Por lo tanto, por eso yo creo que Trump, que algo ha mejorado. O sea, yo creo que viene por lo menos con las cosas mejorado, me refiero en este sentido, más preparadas. Yo creo que desde antes ya había lanzado el aviso, bueno, lo creo no, se ha ido viendo, de que él, de nuevo, si Europa está dispuesta a gastar más en defensa, en su defensa, Estados Unidos se ahorra mucho dinero. Con lo cual, menos déficit si Estados Unidos deja de pagar eso. Yo creo que de momento, más que una guerra comercial con Europa, va a haber una presión, ya la hay, para que Europa pague sus gastos de defensa. Y Europa ha reaccionado, ha respondido bien. Han dicho, bueno, ya veremos si es para bien para nosotros los europeos, puesto que lo que van a hacer los políticos europeos todo lo solucionan igual, con deuda. Entonces han dicho, no hay ningún problema. El Banco Europeo de Inversiones, que es una institución pública que depende de la Unión Europea, pues va a emitir deuda para así poder aumentar el gasto militar. Tema solucionado. Bueno, eso es otro problema, pero de cara a esto que estamos hablando, la primera fase aquí es claramente el tema del gasto militar. Si Europa, esto es una opinión nuestra, no tenemos unos datos concretos, pero en nuestra opinión, si Europa está dispuesta a aumentar su gasto militar, probablemente el tema de las tarifas se quede en bastante menos de lo que inicialmente puede parecer.
Bueno, es lo que ha pedido Trump, claramente, ¿no? Estados Unidos aporta mucho más que el resto de países. Pero bueno, hablando de Trump y de declaraciones que ha dado, ¿no? Precisamente con todo este tema de los aranceles y las tarifas, el propio Trump mencionó de que habrá un poco de dolor, pero que los resultados van a ser espectaculares cuando se refería a ese repunte de precios por los aranceles que tú nos contabas que, bueno, también tiene que ver con la devaluación de la divisa y que a lo mejor no genera ese repunte inflacionario, ¿no? Que nos tiene un poquito asustados, podríamos decir. Te lo digo porque aquí básicamente la mayoría de los votantes le confiaron la economía del país a Donald Trump. ¿Se le puede enquistar esta situación inflacionaria? La verdad es que los riesgos que corre digamos, es muy, ¿cómo diría yo?, admirable que tenga un programa y lo aplique, porque no lo hacen todos los políticos, y que quiera cambiar las cosas y que piense un poco out of the box, económicamente hablando, pero los riesgos son muchos. El primero para nosotros no es tanto el que comentas, porque como decimos, sí se está viendo que el mercado está equilibrando eso con las devaluaciones competitivas. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo en que al final habrá tarifas y ahí está, tú lo has dicho muy bien, hay un mensaje de que dolor va a haber y probablemente generalizado por esta política, pero probablemente sea algo relativamente controlado. Lo que ocurre es que si tú, es lo que comentaba antes, si tú quieres detener el terrible incremento de la deuda que hay en Norteamérica, es casi peor que en Europa, bueno, de hecho es peor que en Europa. Y si quieres reducir esa deuda eh, y a la vez quieres bajar los impuestos, tienes que buscar una solución, tienes que cuadrar ese círculo y es muy complicado. Y en ese proceso de cuadratura del círculo hay muchos riesgos. Uno, por ejemplo, que pongas unas tarifas, perdón, aranceles, y disculpen por todas las veces que No, digo. de verdad lo entendemos perfectamente, tarifas y Es que aranceles. leyendo No te cosas preocupes. en periódicos y los medios norteamericanos que estamos todo el día o tal, en el mercado se habla inglés, sobre todo, pues acabas utilizando el mismo, pero en español es aranceles. Entonces, si al final no tiene más remedio que poner unos aranceles elevados, pues sí podría tener un efecto inflacionista, pero como decimos, al final todo el problema es la cuadratura de ese círculo. Imagínate que bajas los impuestos y no has preparado las cuentas públicas para compensarlo con unos ingresos o con menores gastos. O sea, si no planifican bien la operación, se podría encontrar con que se dispara la deuda pública norteamericana. Eso a nosotros nos preocupa todavía más porque la reacción del mercado de bonos, que ya está escéptico con este nivel de deuda, como es lógico, podría ser llamativa. Nos preocupa ese posible miedo del mercado de bonos si se dispara la deuda norteamericana. También nos preocupa, desde el punto de vista de inflación, nos parece más peligroso que los aranceles, nos parece más peligroso que Trump lo que quiere es inyectar esteroides a la economía norteamericana. Está inyectando esteroides a un cuerpo sano. Con lo cual es como si a un chaval de 22 años le pones esteroides. Pues claro, se pone muy fuerte. Pero eso a nivel económico significa mucho desarrollo económico, mucho crecimiento, pero eso puede ser muy inflacionista. Es decir, que bajar los impuestos, disminuir regulaciones, etcétera, etcétera, puede generar inflación por el chute de mejora económica que puede producir, que está muy bien, pero por otro lado eso puede hacer que, lógicamente, más demanda, en fin, las empresas suben precios, etcétera. ¿Y cómo quiere él equilibrar eso? Bajando el precio de la energía. Claro, no sabemos si lo va a conseguir. Entonces, claro, a ver, aquí el encaje de bolillos de lo que pretende hacer, el encaje de todas estas medidas es francamente complicado. Y lo que tenemos que seguir como asesores financieros es ver si va funcionando. Es decir, primero hay que ver, cuando empieza la política del palo y la zanahoria, ¿dónde está el palo, dónde está la zanahoria y cuál es el objetivo? Luego hay que ver cuándo pesan más los temas políticos que financieros, porque si es un tema político afecta menos a los mercados. Luego, ¿a qué sectores o qué países beneficia Europa o beneficia el Dow Jones y menos al SP500? Luego, ¿qué va a pasar con los mercados emergentes? Porque tú imagínate que realmente se acaban imponiendo aranceles importantes a países de Centroamérica y de Sudamérica. Esto es un problemón, porque si cuando eso ocurre, también, ¿qué se hace? Se devalúan las monedas de esos países. Entonces sube el dólar. Pero esos países tienen mucha deuda en dólares. Tienen que devolver esa deuda en dólares. Con lo cual,
en fin, las probabilidades de que haya problemas son bastante altas, pero por otra parte estamos en una situación económica buena, que puede incluso ser mejor, las empresas están creciendo, la economía americana está sana, la economía europea tiene esperanzas de mejorar gracias a estas cosas que mencioné anteriormente, con lo cual tenemos que jugar con esa balanza en la cual hay cosas muy buenas y en la cual hay riesgos muy importantes, pero al final ese es nuestro trabajo siempre. Wow, Víctor, la verdad, mucho que aprender y conocer. Pero mira, esta mañana aquí en los Estados Unidos salió la nueva tasa de desempleo, donde 143,000 puestos fueron los que se dieron durante el mes de enero, y se esperaba que fuera mayor la cifra, obviamente de 169,000 empleos. En contexto, después de haber conocido esta tasa, ¿crees que la Reserva Federal está haciendo bien en ser cautelosa y utilizar esa frase que ha dicho hay que esperar y ver, o realmente acabará cediendo a las presiones de Donald Trump en cuestión de bajar las tasas de interés lo antes posible? Yo creo que la Reserva Federal ha dejado siempre, y esto, en fin, yo puedo estar más o menos de acuerdo con con que la Reserva Federal mire más o menos hacia el futuro o se limite a mirar a los datos que tiene delante, en el momento actual. Eso puede ser criticable, a lo mejor hay gente que diría, y no, yo en parte coincido, que la Reserva Federal también tiene que mirar un poco hacia adelante cuál es la situación, las expectativas económicas y financieras, ¿no? Pero ellos han dejado muy claro y son predecibles, de momento han sido muy predecibles. Ellos son data dependent, es decir, vamos a hacer lo que veamos que tenemos delante de las narices. Entonces, yo lo que creo es que se dice mucho por aquí también que ellos no bajarán los tipos de interés hasta que vean qué pasa con las tarifas, con los aranceles. Dicho esto, imagínate que mañana el PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, o el IPC norteamericano, se acercaran claramente al 2%. ¿Vosotros pensáis que porque no saben qué va a pasar con las tarifas iban a dejar de bajar los tipos de interés? Pues nuestra opinión es que no, porque al final la Reserva Federal tiene una misión y unos parámetros. Entonces, si todos los indicadores muestran que la inflación baja, ¿por qué se van a quedar donde están? ¿Porque puede haber unas tarifas? Bueno, puede, ya veremos. Entonces, primero habrá que ver qué son esos aranceles, cómo afectan, pero ellos yo creo que se van a seguir fijando en datos como el que acabas de mencionar, el empleo muy boyante, es decir, baja mucho la cifra de paro, no hay bajada de tipos de interés, porque tienen miedo a la inflación salarial, a que los salarios se disparen, porque si hay poca gente buscando trabajo, lógicamente la capacidad de negociación es mucho mayor. Datos, por ejemplo, del propio IPC a la baja, pues obviamente abrirían puerta a bajada de tipos de interés. O sea, van a seguir fijándose en todos los datos adelantados que ayudan a medir la inflación y sobre todo en los datos del momento, porque es su forma de trabajar de esta Reserva Federal. No todas son así, no todas han funcionado siempre así. Por ejemplo, ahora el BCE está mirando mucho más las expectativas, están dándose cuenta de que los datos en Europa de crecimientos, Alemania está en recesión, Francia está tonteando con la recesión, en España nos salvamos, pero porque vamos con cierta inercia de una serie de cosas que no quiero aburriros. En definitiva, el BCE está bajando tipos, la inflación no está todavía en el 2% en Europa, pero ven que es fácil que esto ocurra, mientras que la Reserva Federal va a estar mirando al empleo, va a estar mirando al dato de inflación. Esa va a ser su principal, digamos, fuente de información y de decisión. Dicho esto, si mañana se establecen toda una serie de aranceles que puedan ser inflacionistas, porque yo entiendo que son conscientes de que existen las devaluaciones competitivas. Yo creo que la Reserva Federal lo que tendrían que hacer es, si se instauran unos aranceles hacia una serie de países, ver qué pasa con las divisas, porque si el dólar está fuerte, lo que está haciendo es compensar ese efecto inflacionista de los aranceles. Y yo creo que eso es lo que van a medir, pero siempre lo primero, te voy a poner un ejemplo que debían de mirar. Por mucho que se diga, la gente se olvida de que este señor Trump ya gobernó. Y cuando gobernó Donald Trump, no subió la inflación. Y hubo tarifas, y hubo aranceles, y hubo guerra comercial. Es decir, que la inflación se movió en el torno del 2%, un poquito por encima del 2%, y no entro en la parte de la pandemia en la cual la inflación bajó muchísimo. Eso distorsionaría lo que es la actuación propiamente dicho de la administración Trump
1.0 y en Trump 1.0 la inflación se mantuvo muy controlada. Por lo tanto, eso también debería de mirarlo la Reserva Federal antes de tomar decisiones en base a unas expectativas que hasta ahora nunca ha considerado. Bueno, y como tú decías, también esta Reserva Federal, es bastante previsible y data depending, pero bueno, ya tienen ese dato del empleo sobre la mesa. Vamos a ver qué pasa en la próxima reunión. Donald Trump no ha parado de firmar decretos desde que ha llegado a ocupar de nuevo la Casa Blanca. Nos sorprende también pues esto de que quiere crear, ¿no?, un fondo soberano de riqueza. ¿Cómo funcionaría esto, Víctor? Porque los países suelen establecer fondos para invertir en superávits presupuestarios, pero Estados Unidos lo que tiene en cambio es un gran déficit. Parece un error, porque yo estaba diciendo antes que estés o no de acuerdo con las políticas de Donald Trump, lo que digamos se puede decir positivo de él es que cumple lo que dice. Y él está diciendo que va a reducir la administración, que va a reducir el tamaño y el coste de la administración. Y va a intervenir menos el Estado. Y está tomando nota probablemente, y toma nota de lo que decía Ronald Reagan, de que lo mejor que puede hacer el Estado es dejar trabajar a los demás. Y de repente dice que va a hacer un fondo que va a manejar probablemente una serie de burócratas para invertir en base a qué criterios. Yo creo que eso es un error, que debía de habérselo ahorrado y que no es necesario y que además, como bien dices, no tiene mucha lógica. Eso es lógico que lo haga Noruega, que no sabe dónde meter el dinero del petróleo y que además es un país que tiene una situación económica siempre sanísima, pero que lo haga Estados Unidos. Tal vez Estados Unidos debería dedicar el dinero a reducir su deuda, que es un problema muy serio, que bueno, es el dólar, es Estados Unidos, pero todo tiene un límite. Por lo tanto, yo lo calificaría como un error dentro de la política que está llevando a cabo, que por el momento, siendo discutible y problemática en algunos aspectos, no deja de ser lo que dijo que iba a hacer, con lo cual tampoco está asustando tanto a los mercados, puesto que por lo menos para nosotros casi nada de lo que está haciendo es tan novedoso. Pero esto, como decimos en España, chirría, como las puertas, hacen ruido. Interesante todo esto. Y bien, ahora hablemos sobre la inteligencia artificial, ya que hay una carrera para saber quién llega primero o quién está al frente durante todo esto de inteligencia artificial. Incluso Stargates ha aparecido como un nuevo proyecto aquí en los Estados Unidos, pero también sorpresivamente la irrupción de DeepSeek que apareció la semana anterior. Entonces, esto de inteligencia artificial podría ser propiamente un catalizador del mercado, o hacia dónde tenemos que enfocarnos ahora en adelante. Bueno, ya lo ha sido. La inteligencia artificial ha sido casi el catalizador de 2024. El Nasdaq ha sido el mejor índice precisamente por la llegada de una revolución tecnológica de este tamaño. Para nosotros equivalente a la llegada de los ordenadores, es decir, si los ordenadores revolucionaron la productividad de las empresas, ahora la van a revolucionar los algoritmos de inteligencia artificial. No tenemos mucha duda al respecto. Otra cuestión es la revolución desde el punto de vista negativo que se ha producido y que nos ha sorprendido y que va a dar muchas oportunidades de comprar barato en el futuro. Es decir, que tú imagínate que sois jóvenes, pero probablemente, imagínate finales de los años 90 y primeros de los 2000, que hubiera, cada vez que salía un avance tecnológico, un nuevo iPhone, en fin, se decía de repente que si los ordenadores iban a llevar microprocesadores Pentium mucho más rápidos. ¿Y qué pasaba cuando ocurría eso? Que el mercado se lo tomaba con una gran alegría. Avance tecnológico, mejora económica, puesto que todo lo que es avance tecnológico es mejora de la productividad, desde la rueda. Entonces, de repente, y esto es llamativo que ocurra esto, sale una noticia que lo que dice es básicamente que la inteligencia artificial va a ser más accesible, se van a necesitar menos, si es verdad, que está por ver, pero bueno, pongamos que lo fuera, o así lo considera el mercado. Va a necesitarse menos semiconductores o menos grandes para hacer lo mismo. Eso a nosotros nos parece una magnífica noticia, pero es que el día que ocurre, que sale esta noticia, perdieron valor Microsoft, Amazon. A ver en qué cabeza cabe que sea malo para Amazon
que la inteligencia artificial, es decir, las herramientas de inteligencia artificial que va a instalar en todos sus almacenes, en todos sus repartidores, que lo que hacen es mejorar y facilitar mucho más su trabajo y su margen financiero, vamos, comercial, que resulta que es malo que eso ocurra. O sea, que le vaya a salir más barato todo eso, es ridículo. Es decir, y Microsoft, o sea, cuando Microsoft sacaba un nuevo sistema operativo, subía. Ahora resulta que Microsoft, que está basando mucho de su negocio en incluir herramientas de inteligencia artificial en sus programas, como lo hacen otras empresas, y es malo. Es decir, que es una reacción muy poco normal y que viene, en nuestra opinión, y esto ya es una pura opinión, del entorno actual en el cual lo que genera clics y lo que genera visitas y lo que genera likes y lo que genera notoriedad en las redes es la parte negativa de las cosas. Siempre ha ocurrido en la prensa que eso que se decía de que no permitas que una buena noticia te arruine que una buena noticia te arruine un buen titular. Es decir, los buenos titulares los dan las malas noticias. Esto pasa igual en las redes, pero más todavía. Con lo cual, algo que era bueno, y luego se ha visto, pues luego se ha recuperado Amazon, Microsoft se ha recuperado, había caído también Meta. O sea, a Meta le viene muy bien que la inteligencia artificial sea más barata. En definitiva, de hecho, en el momento en que la inteligencia artificial es más barata, se hace más accesible, lo que va a aumentar es la demanda. Cuando un producto se hace más barato de fabricar, es más accesible y aumenta la demanda, es algo positivo. Por lo tanto, lo que tenemos que tomar buena nota es de las oportunidades que nos va a dar aquí en adelante, no solo cuando Trump sea el policía malo, sino también cuando el mercado se tome como una mala noticia lo que a todas luces es una buena noticia. Bueno, y por último, ya que hablabas de esto, te pregunto, ¿cómo manejamos las inversiones en tiempo de volatilidad? ¿Cuál es el mensaje que le podrías dar a la gente que nos sigue y que tiene su portafolio y dice, bueno, pues, ¿por dónde voy? Que tengo pérdidas, que sube, que baja la bolsa, en fin. La volatilidad es pendular. Tú ves un índice de volatilidad y es así, siempre. Pues un poco más, un poco menos. Eso que cuando es alta es porque ha caído mucho el mercado, porque ha pasado lo que sea. Entonces, entramos en un periodo, Trump es volatilidad, entramos en un momento en que va a haber repuntes de volatilidad, pero cuando Trump sea policía bueno va a bajar la volatilidad. Cuando las redes una buena noticia la consideren mala, va a subir la volatilidad. Cuando se den cuenta el mercado que esa noticia no es mala, va a bajar la volatilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Nosotros tenemos que aprovechar los repuntes de volatilidad, que es cuando caen los mercados, para comprar aquello que nos interesa. Y tenemos que aprovechar los momentos en los que la volatilidad es muy baja, es decir, la gente está contenta y eufórica para hacer liquidez para cuando vuelva a aumentar la volatilidad. Porque sabemos así, a ciencia cierta, y solo hay que ver un gráfico de la volatilidad en la época en que gobernó Donald Trump, que va a ser especialmente pendular. Con lo cual, cuando trabajamos con los extremos de volatilidad, estamos jugando, no diría sobre seguro, pero con una mucho mayor seguridad de acertar, porque nosotros sabemos que la volatilidad a nivel 11 no se va a quedar mucho tiempo, ni tampoco se va a quedar mucho tiempo a nivel 25, salvo que caiga un meteorito, como dicen ahora, pero quitando meteoritos o pandemias no es lo normal, y más en este tipo de mundo en el que vivimos. La volatilidad genera alfa. ¿Qué es alfa? Es como se considera, se llama en los mercados a ganar más que los demás. La volatilidad, y mira, es muy sencillo. Para ganar más que el resto, tienes que acertar más en los activos, sectores y países que lo van a hacer mejor. Pero eso es lo que se hace normalmente y se va a seguir haciendo. Pero es que cuando hay volatilidad, tienes otra fórmula para ganar más que los demás y es aprovechar la volatilidad. A estos efectos es muy importante unir la cartera de fondos tradicionales, los mutual funds, como los conocéis vosotros, clásicos, fondos tradicionales aquí en España, en Europa, con una cartera de ETFs, que allí los utilizáis muchísimo, aquí todavía no se utilizan tanto, en fin, por motivos diversos. La cartera de ETFs se mueve mucho más rápido. La cartera de ETFs es la que te permite aprovechar los picos de volatilidad y los derrumbes de volatilidad, sea para comprar cuando se dispara la volatilidad, sea para vender cuando la volatilidad es muy baja. Es decir, para comprar cuando el mercado está muy deprimido en la esperanza de que luego, por ejemplo, un caso muy típico es el de Trump, pues se convierta en el policía bueno y el mercado luego suba. El uso de ETFs va a ser
yo diría fundamental. Complementar tu cartera estratégica de fondos con una cartera de ETFs va a ser fundamental en 2025 y ya lo estamos haciendo y ya lo estamos notando. Oye, Víctor, muchísimas gracias por este repaso a la actualidad, por estos últimos consejos también en esta montaña rusa de este mercado. Trump significa volatilidad, lo has explicado muy bien. Para toda la gente que nos está viendo y que te quiere seguir a través de redes sociales y también a través de tu página web, la ponemos aquí para que todo el mundo la vea. ¿Dónde te encontramos? Nos encontráis en la web en nextstepfinance.com, nextstep, en contracción, no next step, sino es nextstep.com en internet. Nos encontráis en las redes también en Nextstep Finance, en el caso tanto de Twitter como de Instagram, @nextstepfinance, como es el nombre de la compañía, es fácil. Y si alguien quiere seguir las cosas que cuento yo personalmente, obviamente son de negocios, no hablo de otra cosa más que de mercados y de negocios, pues me tienen en @valbargonzález, Alvar González así de largo, todo junto, Alvar González es la cuenta que utilizo yo en Twitter, también la más importante a efectos personales es la de Twitter. Perfecto, Víctor. Bueno, Ale, ¿algo más que añadir? Agradecerle a Víctor desde aquí hasta Madrid, donde se encuentra. Muchas gracias por haber estado aquí en Buenos Días, Wall Street, justamente para cerrar esta primera semana de la Bolsa de Valores en Nueva York. Y bueno, pues estaremos muy pendientes para otra entrevista con Víctor. Así es que saludos. Gracias, Víctor. Saludos para vosotros. Será un placer. Gracias, un abrazo, cuídate mucho.